Bueno, vamos a considerar la palabra en el libro de Lucas, lo que el Señor me estuvo hablando, enseñando un poquito. Pensaba dar otra palabra, pero después el Señor me confirmó esta. Fui armando de a poquito el mensaje. El Señor me iba hablando mediante la palabra y usa la palabra para hablarnos a cada uno, para que tengamos entendimiento. En Lucas 22:31 dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor a Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos acá la palabra, hermanos, directamente vamos al tema, ¿no? Porque todos tenemos un sufrimiento, un tormento, como dice acá. Satanás nos zarandea. En un momento toma aflicciones, toma preocupaciones, toma temores, toma incertidumbre, toma raíz de amargura, espíritu de muerte, toma vicios, toma distintas cosas que traen problemas a nuestra vida, por la cual son síntomas o señales que nos dan claramente a entender que estamos siendo zarandeados por Satanás. O sea, estamos fuera de la presencia del Señor. Y necesitamos esa manifestación en nuestra vida. Y dice acá el Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esa es la parte, hermano, que el Señor nos quiere mostrar, que vemos que quiere confirmar o quiere que confirmemos en nuestra vida el testimonio del poder del Señor, de que hemos salido de nuestro sufrimiento, de nuestros tormentos, que nos ha dado la victoria, que hemos sentido la liberación. Porque la palabra es poder para transformación, la palabra nos transforma, la palabra tiene autoridad, la palabra nos ofrece el consuelo, la palabra nos ofrece la guía, la palabra nos ofrece la visión, el plan para salir de nuestro sufrimiento. Entonces, para esto está la palabra, y la palabra nos da claridad, como dice, que, bueno, decía recién Lemuel, la palabra es lámpara. Entonces, alumbra en un lugar oscuro, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser guiados, para que nosotros podamos ver el camino por donde andamos. Y como vemos que Satanás en un momento a todos nos zarandea, el Señor quiere confirmar la victoria en nosotros, quiere que experimentemos su poder, quiere que experimentemos esa liberación. Siempre hablamos, la esencia satánica es sufrimiento. Y la esencia del Señor es paz, tranquilidad, gozo, alegría, sentir seguridad, salir de nuestros problemas. Eso es esencialmente lo que hace el Señor en nuestra vida. Y eso es lo que quiere operar en nuestra vida, como dice acá, y vamos al tema ya. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 9. 2 Corintios capítulo 6, verso 9, siempre Satanás, de alguna manera, hermano, como decía también, la falta de entendimiento, Satanás quiere poner un velo en nuestra alma, el velo que se llama incredulidad, porque recordemos que siempre lo enseñamos por las Escrituras. En la antigüedad, entre el lugar santo y el lugar santísimo, había un velo, la separación de Dios y el hombre. Y ese velo se rasgó cuando hizo la obra en la cruz del Calvario. Y ese velo que separaba al hombre de Dios significa la incredulidad o el pecado que nos separa. Pero el pecado es por la incredulidad mismo, que nos aparta de la presencia del Señor. Y vemos que eso es lo que quiere romper para que entremos en la presencia del Señor cara a cara. Porque tenemos incredulidad, sí. Tenemos embotamiento de falta de entendimiento. Dice a los judíos, dice que se le embotó el entendimiento. No tuvieron entendimiento, ¿por qué? Porque hasta ahora leen la ley de Moisés y el mismo velo dice que está puesto sobre su vida. O sea, no pueden ver. ¿Por qué? Porque hay algo que impide. Y entonces eso se llama incredulidad a la palabra. Cualquier tipo de manifestación de Satanás va a poner esa cobertura para que no entienda la palabra, para que no comprendas que el Señor hizo la obra en la cruz del Calvario. Y ese poder que ha derramado en la cruz del Calvario es para toda la humanidad. Y nosotros, si pedimos perdón, ese poder puede operar para libertarnos, para tener el entendimiento, para comprender las Escrituras y para poder experimentar en nuestra vida ese poder libertador del Señor. Dice Pablo a Timoteo, echa mano o toma de la vida eterna. Y ese poder que ha sido
derramado en la cruz del Calvario, que se llama vida eterna, liberación, salvación, y de distintas maneras en la que nos quiere libertar. Ahora siempre decimos que tenemos que pedir perdón, pero el perdón, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, es liberación a nuestra vida. Y eso es lo que queremos sentir, la liberación en nuestra vida. Queremos comprender el poder de Dios que está escrito en las Escrituras. Siempre vemos las películas de Moisés, de José, de las grandes historias bíblicas, la de Josué, por ejemplo, y vemos los milagros de Dios. Pero hoy los milagros quieren ser espirituales en nuestra vida. Por el interior quiere cambiar nuestra mente para poder experimentar la paz de Dios, como dice la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Porque toda clase de obra de Satanás trae perturbación. En el sentido, no tenés descanso, no tenés paz en tu vida. ¿Por qué? Porque Satanás está operando en tu mente con preocupaciones, con pensamientos que te alejan de la presencia del Señor, que no te dejan entender el plan de Dios. ¿Para qué? Para que te pierdas, para que sigas sufriendo. Entonces nos pide para zarandearnos, pero el Señor quiere dar comprensión por la palabra, para entender el plan de Dios, que ya está todo hecho en la cruz del Calvario, y nosotros solamente necesitamos reconocer nuestro sufrimiento, como dice la palabra del Señor. Vengan a mí todos los trabajados, dice, todos los turbados, todos los que tienen turbación, preocupaciones, dice, yo los haré descansar. Y nosotros vamos reconociendo nuestros pecados, entregando nuestras cargas para que el Señor destruya nuestras preocupaciones, hermano, nuestras cargas, nuestras dolencias, todo lo que está inconcluso en nuestra vida, porque, como dice el tema acá, Satanás ha pedido para zarandear. Esa es la parte que muchas veces, que muchas veces la tenemos en nuestra vida, la parte inconclusa. Pero Satanás, como dice, ha pedido para zarandearos, y está la otra parte que el Señor quiere terminar. Una vez vuelto, confirma. Y esa confirmación habla de tener la victoria, la liberación, de confirmar que el poder de Dios liberta a cada uno. Y eso es lo que tiene que experimentar el Hijo de Dios. Una historia concluida, digamos, una entrada y una salida. Es verdad, la palabra muestra el pecado, pero también te muestra la liberación. Y eso que quiere que cuentes en tu vida. La otra parte, porque todos contamos el pecado, todos contamos la derrota, pero también quiere historias que terminen, como una película, ¿no? Que tiene un principio, una trama y un final. Así también quiere, hermano, que sea nuestra vida, con historias terminadas. Y pongámonos a reflexionar simplemente, ¿qué sería de nosotros, hermano, si no terminamos nuestras historias? En el sentido que vamos a seguir siempre sufriendo. ¿Qué sería de la Biblia, por ejemplo? Por ejemplo, contando la historia de Jesús. Muerte sin resurrección. ¿Qué sería, hermano, de la historia tal vez de José? Esclavo pero sin liberación, sin llegar a ser príncipe. Moisés sin llegar a ser libertador. El ciego sin recibir la vista. El cojo sin andar con sus dos pies. Y así historias que cuentan que por la fe recibieron eso. Y cuando está diciendo por la fe, la confianza en la palabra, nos apoyamos en la palabra, cumplimos lo que la palabra nos dice, actuamos como la palabra nos dice, pidiendo perdón de pecado, echando nuestra carga sobre Él, para que Él tenga cuidado de nosotros, dice la palabra, para que Él haga la obra, para que el que ha comenzado la obra también la termine. Entonces no solamente, hermano, la parte de la derrota, sino que el Señor quiere hacer la parte de la victoria en nuestra vida. Todos, creo que cuando comienzan una casa, la ven a futuro, cómo la van a terminar. Y todos queremos llegar a terminar nuestras casas. Y hasta ese día tal vez nos descansamos, nos esforzamos, y mientras tanto vamos trabajando. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, empezar, pero también concluir, pidiendo ese perdón de pecado, hasta que no vemos concluida la obra, salir del sufrimiento, del tormento. Tenemos que seguir pidiendo perdón, para que el Señor nos liberte y para poder contar después testimonios, hermanos, de victoria. No solamente el sufrimiento, no solamente el dolor, que esa es la parte que creo que todos tenemos, sino también historias concluidas. Y dice así la palabra en 2 Corintios, dice, y nos apoyamos en la palabra mismo, como dice, 6:9, dice, como desconocidos pero bien conocidos. Y dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Vemos? Como moribundos. Esa es la parte en que estamos tal vez la mayoría.
Pero he aquí vivimos, tenemos vida, dice. Esa es la segunda parte, la que reciba liberación, porque agarra el espíritu de muerte, de opresión, de desgano, de descontento, pero he aquí vivimos, dice. Como entristecido, dice en la segunda parte, en el otro versículo, más siempre gozoso. Y estamos tristes, muchas veces sí, pero la otra parte, quiere el Señor, siempre gozoso, la parte del final. Entonces, como la obra la hizo completa, y vamos a verlo acá, la vamos a tocar y vamos a ir llegando a la comprensión de la lectura. Juan 19:30, ¿qué dice el Señor acá? Dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y acá nos apoyamos la palabra, consumado es. ¿Y qué quiere decir esto, consumado es? Que la obra está terminada, que la obra está acabada. Él hizo la obra y Él lo mostró por su vida, que concluyó una obra. Él fue el verbo hecho carne, como dice, la palabra personificada en esta vida, vino, tomó un cuerpo de carne y dice que concluyó la obra. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer el plan de Dios. Y así también en nuestra vida, de la misma manera, tiene que llegar el consumador. Ya está todo listo. Entregué mi espíritu, entregué mi vida. Entonces, ahí me corresponde, como dice la palabra, la resurrección. Y vamos a ver acá, porque estamos hablando de muerte y resurrección. ¿Qué dice las Escrituras? En 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Es muy importante entender la palabra, hermano, para ser guiado. Porque siempre vamos a hablar del entendimiento de la palabra, nos vamos a apoyar en la Escritura para tener fe en la palabra, para tener una guía, para ser como Dios manda, como Dios dice. Entonces ahí está la victoria asegurada. Nosotros pedimos perdón, confesamos nuestra incredulidad. Entonces esta segunda parte es la que se tiene que cumplir, porque de fracaso tenemos todo. Pero la otra parte quiere la victoria. Dice así la palabra, 15:3 de 1 Corintios. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y dice, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Entonces, nosotros mostramos una parte, la parte del pecado, pero conforme a las Escrituras, tenemos que mostrar la resurrección. Y estamos teniendo la resurrección en tu vida. Hay resurrección, hay liberación, hay poder de Dios, hay entendimiento, hay avance espiritual, conforme a las Escrituras, dice la palabra. Porque esta es la parte, hermano, que está de la liberación del pecado, que es importante, hermano, para que se confirma acá la vida de Cristo en nosotros, para que se cumplan las Escrituras. Dice, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahí es cuando, Señor, esa parte la necesito. En algún área de mi vida todavía no he resucitado. En algún área de mi vida todavía tengo fracaso. Todavía no he confirmado esa vida de Cristo. Porque si no, hermano, si no hay esas historias, simplemente parece una novela turca, todo el tiempo llorando, todo el tiempo drama, no hay una conclusión, se hace larga, aburrida, y así, la historia de sufrimiento puede ser así, hermano, sin cruz, sin humillación, pero vemos cómo nos enseña, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y conforme a las Escrituras se tiene que cumplir, para que se cumplan las Escrituras, dice la palabra. Entonces, así tiene que ser toda nuestra vida, que se cumpla la victoria. Esa historia concluida, hermano. Y yo pienso que en cada parte, hermano, es verdad que vamos luchando toda la vida, pero vamos avanzando, como dice, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, se va viendo la imagen de Cristo. Hay áreas que también no vencemos, hay áreas que vamos venciendo, que están concluidas, que Dios ha hecho la obra, es bueno, pero también las otras partes, el Señor quiere que tengamos todas las riquezas, las bendiciones para nosotros, que las disfrutemos todas. Y por eso mismo dice, según las Escrituras, resucitó al tercer día. Si Dios te muestra por las Escrituras que Él resucitó, nosotros también tenemos que resucitar. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos, dice la Escritura.
Entonces vemos que nos confirma muerte, resurrección. Y tenemos esa parte de muerte en nosotros, la del fracaso, la de la angustia, pero también tenemos la parte de la victoria. Y ahí es, cuando escucho esta palabra, cuando leo esta palabra, digo, Señor, perdóname, para que confirme en mi vida la resurrección. Perdóname, porque tengo la parte todavía de la muerte, la parte del pecado, la parte de la opresión, la parte de la tristeza, la parte de la angustia, la parte inconclusa en definitiva. Y necesito experimentar ese poder de la resurrección, resucitar, tener vida nueva, como dice la palabra. Con Cristo estáis juntamente crucificado, esa es la parte, crucificado. Estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Pero ya no vivo yo, la parte de pecado, sino Cristo vive en mí. Esa es la parte de la confirmación, de la victoria, hermano. Y como dice así también, en 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55 dice esto la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Vemos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Y esta es la confirmación de la victoria, hermano. Como dice acá la palabra en el 58. Hermanos, estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La parte de la confesión de pecado. El trabajo no es en vano. El esfuerzo, el pedir perdón, el confesar, el ser constante, como dice acá, en la labor, en el trabajo. Y nosotros, como dice la palabra, Jeremías 4:13, labrar campo y no sembrar entre espinos. Ese es nuestro trabajo, nuestra parte que nos toca. En la confesión de pecado así trabajamos, confesando nuestra infelicidad, nuestro fracaso, nuestros temores, nuestros miedos, y vamos labrando la tierra, sacando los espinos para que puedan crecer los frutos espirituales en nosotros, para que se confirme, como dice acá la palabra, está firme, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No es en vano, hermano. El que trabaja, cosecha. El que pide perdón, obtiene los frutos, los resultados. El que reconoce su pecado, va a ir creciendo, va a ir experimentando el poder de Dios, como lo dice la palabra también. En 1 Corintios 9:24 dice esto. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Dice en el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene para recibir una corona corruptible, dice acá. Corona. Y vemos acá la palabra cuando dice corona, para recibir una corona. Dice, y la corona habla de premio. Y como dice acá, en el 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Entonces, hay un premio, hermano. Hay un premio, una recompensa. Entonces, ¿por qué pedimos perdón? Porque hay liberación. ¿Por qué confesamos nuestros pecados? Porque hay liberación. Hay poder de Dios. Y a esto es lo que tenemos que llevar a la historia concluida, hermano. Está bien el mostrar el pecado, pero también la obra redentora de Dios que hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos da la salida, la liberación. Y como dice acá la palabra, en Filipenses 3:14 también, que va justamente enganchado con este versículo. Prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Al premio. Y este es el premio, hermano. Este premio, más bien, ¿está dónde? En el sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí derramó el poder, la liberación, hizo la obra, dijo, consumado es. Ahí está todo el poder derramado, hermano. Entonces dice acá, prosigo a la meta, al premio. Entonces, a ver, el Señor siempre nos premia, nuestro esfuerzo no es de balde y ese es el incentivo. Que tenemos una recompensa, tenemos una tierra prometida como el pueblo de Israel. Imagínense si el Señor te decía, salgan de Egipto, pero van al desierto y no hay nada después. No hay incentivo por qué esforzarse, pero acá nos da un incentivo, en el sentido, un premio, una liberación. Eso es el esfuerzo de pedir perdón, porque vamos a tener fruto de nuestra oración. Cuando hay aflicción, nosotros vamos
al Señor, le pedimos perdón, entonces nos liberta, nos saca la carga de esclavitud, el yugo de esclavitud. Dice en Oseas 10, fui a Israel como el que le saca el yugo de sobre su servicio. Ese peso que llevan los bueyes, usted entiende lo que es yugo, la madera esa que llevan para tirar del arado. Entonces, ese peso te lo saca, y eso, como significado, da a entender la esclavitud, en el sufrimiento, en el dolor que está uno, hermano. Entonces, el Señor nos liberta, hermano. El Señor nos liberta, y como dice acá la palabra, Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, dice así la palabra: estando convencido de esto, que el que ha comenzado la buena obra, también la va a terminar, también la perfeccionará, dice en esta versión, pero la va a terminar. Y eso es lo que quiere terminar en cada uno. Y ahí es cuando tenemos que reflexionar, hermano, ¿en qué etapa estamos? ¿Hemos comenzado o ha comenzado la obra del Señor? Y en el comienzo de la obra, ¿saben lo que ven? Solamente sufrimiento, dolor, opresión. Pero también la quiere terminar. A ver, en las películas, cuando vos vas a escribir un guión, primeramente, cuando está en la entrada, cuando va enseñando sobre una historia, se ve la parte donde se desarrolla, que va todo bien, pero de repente sucede un quiebre. Y el quiebre lleva al drama. Y el drama desarrolla toda la trama de sufrimiento, pero después el protagonista tiene que tener un final. Mayormente nos gusta tener finales felices. Entonces uno se pone tenso a cada problema que parece que va a salir, y eso se llaman picos, y de repente baja la intensidad, y de repente sube el drama a otro problema, y cuando parece que se va a resolver, otra vez sube en intensidad el problema, hasta que llega un momento que se llama periplo del héroe de los guiones, y ahí lo que pasa es que se resuelve el asunto de un momento para el otro, para mostrar la victoria después de tanto sufrimiento, hermano. Y así también en nuestra vida de la misma manera se va desarrollando. Sufrimiento, dolores, parece que se resuelve y después caemos otra vez en el fracaso, ¿no? Parece que vamos a contar una historia de victoria y de repente parece que está resuelta y se vuelve a manifestar el mismo problema. Pero trabajando el pecado, pidiendo perdón, confesando más y más ese problema hasta que se resuelva, hasta que encontremos la solución. Por eso dice, el que ha comenzado la buena obra, también la terminará. Y así el Señor, hermano. Cada historia de nuestra vida la quiere concluir. Ha comenzado la obra y ahora están los problemas. Pero el Señor quiere la liberación. El Señor quiere que experimente el poder. La liberación en tu vida, dice también en la historia de Ruth, capítulo 3, verso 18, la historia de Ruth. ¿Qué nos dice? Dice, Noemí le dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel que hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. En la historia de Ruth, lo que nos enseña, la historia de amor, ¿no? Que Ruth conoce a Boaz yendo de su tierra a Judá. Y este hombre era rico, Ruth venía con sus miserias. Y la que la va guiando es Noemí. Y bueno, le va enseñando cómo acercarse a Boaz. Y en un momento le enseña que se tiene que acercar a él. Y bueno, Boaz le ofrece el casamiento, pero él no podía hacer nada para ofrecerle matrimonio porque había un pariente antes. Si le ofrecía a él, si le redimía a él, como dice, si él te redimiere, que te redima. Pero si no te redimiere, yo lo voy a hacer, mostrando la figura del Cristo. Acá, la unión espiritual de la humanidad con el Señor. Y entonces, este Boaz era lo que le iba a sacar del problema en sí, de la miseria, del problema económico. Iba a resolver su vida en sí. Y dice,
espérate, le dice Noemí, porque él no va a descansar hasta que concluya la obra. Y así el Señor, hermano, esa unión espiritual, ese casamiento viene con nosotros, para que concluya la obra, para que salgamos de nuestras miserias espirituales, para que haya una historia terminada, una historia feliz, como leen los 4 capítulos de Ruth, primeramente dramáticos: muerte, miseria, hambre, exilio, pero después, ¿cómo termina? En un casamiento, con un hijo, con la riqueza que pudo disfrutar de vos. Y así también en nuestra vida, de la misma manera, hermano, quiere historias concluidas, porque si no, solamente vamos a contar las otras desgracias y vamos a dar pena. Y una persona, hermano, que ve nuestra vida y que escucha nuestro sufrimiento, nuestros dolores, a ver, ¿por qué va a venir al conocimiento del camino? Si estamos lo mismo que ellos, sufriendo en historias inconclusas, que están muchas veces, digo, historias largas de años, que no se van concluyendo, que tienen temporada 1, 2, 3, 4, temporada 15 en algunos casos, y no se termina más el drama. No es así, hermano. El Señor quiere, ha comenzado y quiere concluir. Y como dice acá la palabra en Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Dice así la palabra: y la vasija de barro que él había hecho se echó a perder en sus manos, e hizo otra vasija según bien le pareció hacerla. 18:6. ¿No podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así vosotros